Bienvenidos a su podcast Germinar y Grow, capítulo 2. El día de hoy hablaremos sobre el tema manejo del estrés vegetal con un gran invitado experto en el tema, el maestro en ciencias Blas Alberto Ríos Burciaga, coordinador técnico global. Buenos días, ingeniero Ríos. Buenos días, ingeniero Carrington. Bueno, pues una vez más nos da mucho gusto contar con su presencia y con su apoyo y me gustaría que nos diera un poquito de referencia de cuál es la función que usted cubre. Ok, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de eventos, este tipo de programas son muy importantes porque cada vez digamos que el conocimiento evoluciona muy rápido. A la misma velocidad con la que va evolucionando el conocimiento, pues debemos ir también dándolo a conocer. Entonces este tipo de podcast ayudan mucho a dar este tipo de evolución del conocimiento. Mi función dentro de la empresa, pues, tengo laborando cerca de 22 años y siempre hemos estado muy involucrados en la área técnica principalmente. Actualmente tengo el cargo de técnico global, el cual tengo que supervisar, apoyar a todo el conocimiento técnico dentro de todo el grupo de la empresa a nivel mundial, desde Zambia, desde Sudáfrica, Tailandia, toda Europa, Medio Oriente, Latinoamérica y México, desde luego. Entonces apoyamos mucho en ese sentido, a generar nuevos productos, nuevos esquemas de atención al cliente, generar nuevas metodologías de cómo apoyar al agricultor en la búsqueda de resolver sus problemas. Básicamente, digamos que eso es. Excelente. Muy bien, ingeniero. Pues vamos a entrar al tema por el cual estamos trabajando el día de hoy. Y lo primero que me gustaría que nos platicara es ¿qué es el manejo del estrés vegetal? Sí, bueno, de antemano tenemos que entender que la condición de estrés es constante, o sea, nunca existe un no estrés. Todo el tiempo estamos bajo una situación de estrés debido a que vivimos en un mundo que constantemente está cambiando. Nada es estable y por lo tanto todos los organismos estamos expuestos a esos cambios y tenemos que irnos adaptando a esas situaciones que el mismo mundo va cambiando. Entonces, en la medida que yo estoy produciendo una planta en condiciones muy variantes climáticas, pues mi planta está siempre en un constante estrés para poderse adaptar a esas condiciones. ¿Qué significa esto? Que el manejo del estrés va a estar mucho en función de mi condición de producción. No es lo mismo producir, digamos, en una área donde mi condición climática tiene una variación térmica de 10 grados en la mañana a 20 grados al mediodía y su máxima variación son 10 grados, pues es una planta que va a tener un manejo muy distinto a una planta si nos vamos a condiciones del norte de México, donde en la mañana puede estar a 5 grados y al mediodía está a 35 grados. Entonces son cosas muy distintas. Entonces, ¿qué podemos decir que es el manejo? Es ayudar a la planta a que complete su ciclo de vida de forma satisfactoria, de acuerdo a nuestro propio interés, a nuestro interés agronómico, bajo una capacidad de adaptación acelerada. O sea, yo voy a ayudarle a la planta a que produzca lo que yo quiero, dependiendo de su condición climática. Para mí ese es el manejo eficiente del estrés. Correcto. A su juicio, ¿el estrés es bueno, es malo, es necesario? Yo creo que es necesario. Una planta siempre tiene que tener esas condiciones de estrés. Es necesario para que pueda sobrevivir y pueda salir adelante. Porque una planta que nunca se estresa no se prepara. Entonces una planta, y eso se nota mucho en cultivos, por ejemplo, en Sinaloa, es muy común ver plantas de papa que están bajo una condición muy agradable entre los meses de diciembre, enero, y condiciones climáticas muy buenas, de variaciones de poca humedad, de poca corrección climática, pero esas papas van a llenar o van a hacer los tamaños en etapas, por ejemplo, de febrero, marzo, donde el calor ya viene muy fuerte. Entonces esa planta generó o se pensó que toda la vida iba a ser así y cuando llega la condición de estrés no estaba preparada.
y los agricultores se enfrentan entonces el problema de que no llena, se les acaban las plantas antes, se les avejentan, porque la planta nunca supo que iba a enfrentar una situación de estrés. No le supimos explicar a la planta hacia dónde iba. Correcto. En el manejo del estrés vegetal, ¿qué ingredientes minerales u orgánicos son más importantes? Yo creo que pues todos son importantes porque pues, todos los elementos son necesarios para que la planta cumpla su ciclo de vida. Sobresalen algunos de ellos, principalmente el calcio como un elemento que ayuda mucho a la planta a, digamos que a entender el medio ambiente. Si hacemos una pequeña reseña de las situaciones de las plantas, vamos a entender por qué el calcio. Es muy sencillo. Analizamos una planta que vive en unas cuestiones de la jungla, de las cuestiones tropicales, donde hay una cantidad de lluvia bastante alta. Vamos a ver que esas plantas han crecido y evolucionado con suelos con muy poquito nivel de calcio, porque el suelo, el agua ha lavado y ha precipitado al calcio pues por miles y miles de años. Y las plantas han aprendido a vivir bajo esa condición. Y esas condiciones pues son condiciones climáticas muy estables, tienen muy poca variación. Y si hacemos eso mismo y pensamos en plantas que viven en el desierto, pues la condición climática del desierto es extrema. Puede estar a 5 grados, 35 grados, y la baja condición de precipitación ha hecho que los suelos tengan muy altos niveles de calcio. Entonces, esas plantas, desde esa simple analogía, podemos entender que las plantas, en la medida que existe más calcio disponible para ellas, tienen la habilidad de poder adaptarse con mayor velocidad a los cambios climáticos. Por eso el calcio se dice que es un calcio que actúa como señalizador. ¿Qué señal le dice? A la planta le dice que debe prepararse para poder enfrentar. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una condición climática muy variante, debo tener especial cuidado en el manejo del calcio. Correcto. Se habla mucho de oxidación en las plantas. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué nos puede platicar? Yo creo que es algo muy sencillo también de explicar, porque todos los organismos, tanto las plantas como los seres humanos, producimos sustancias oxidativas. Todos los organismos. De hecho, cuando nosotros estresamos demasiado nuestro cuerpo, hay ocasiones que sentimos dolores o la rodilla, articulaciones, músculos, porque tal vez hice un sobreesfuerzo. En las plantas es lo mismo. Las plantas pueden llegar a tener o producir sustancias, tóxicas, por así decirlo, internas, que van dañándola internamente. Pueden quemar células, pueden quemar proteínas que la planta iba a utilizar para una función. Sin embargo, debido a que se estresó la planta, las produce y esas sustancias pues las van quemando. ¿Pero por qué se oxida o por qué nos oxidamos? También yo creo que es algo relativamente sencillo de explicar y va muy de la mano también con las condiciones climáticas. Una planta normalmente tiene ciertos orificios que se le llaman estomas, bajo los cuales la planta, digamos que está haciendo un intercambio de gases hacia la atmósfera. Nosotros tenemos nuestras fosas nasales, respiramos oxígeno y exhalamos CO2, y una planta es a la inversa. Normalmente ingresa CO2 y sale oxígeno. Ese es el proceso, digamos, normal de una planta. Cuando lo hace de forma ordenada, pues la planta está trabajando bien y puede estar produciendo una buena cantidad de biomasa que se puede reflejar en rendimientos, producción de crecimiento de hojas, de frutos, de flores, lo que tenga que producir. Pero ¿qué pasa cuando ese proceso se empieza a alterar? Que el ingreso de CO2, la planta deja de entrar CO2 adentro de ella y empieza a cerrar esos orificios que se le llaman estomas. Uh-huh. Normalmente la planta va a evitar cerrar los estomas. Es muy común escuchar que las personas dicen es que la planta se defiende ante la pérdida de agua por cerrar estomas, y es algo relativamente bueno. Es algo bueno cuando ya no quiere perder agua, pero ya es algo demasiado extremo, porque al cerrar los estomas
deja de entrar CO2 y el nivel de oxígeno se empieza a incrementar tanto dentro de ella que se empieza a oxidar. Y el oxígeno oxida todo, pues hasta un metal lo puede llegar a oxidar. Es como si nosotros, por alguna razón, nos tapáramos las narices y dejáramos de respirar. ¿Cuánto podemos aguantar los seres vivos sin respirar? Hablamos de segundos, no hablamos ni siquiera de minutos. Y en esos segundos que una persona deja de respirar, puede llegar a morir. Al grado de que en un par de minutos se puede morir. Imagínense una planta que por alguna razón tuvo que cerrar todos sus estomas ante defenderse de la pérdida de agua. ¿Cuántas sustancias negativas se empiezan a incrementar dentro de ella? Eso es un problema muy fuerte. La mayor cantidad de agentes oxidativos se generan por un proceso de mala transpiración, que van muy de la mano con condiciones de temperatura, de riego, básicamente. Otro tipo de agentes oxidativos que también la planta produce en defensa de algunos patógenos. Cuando la planta se empieza a detectar que existen bacterias, hongos, insectos que la están atacando, ella sabe y entiende que tiene que defenderse y dispara esos agentes oxidativos para atacar a esos patógenos. Entonces básicamente son dos los mecanismos por los cuales, uno de ellos hablamos de condiciones climáticas por un manejo inapropiado de la transpiración, de que la planta no puede mantener los estomas abiertos, y otro de ellos es cuando la planta se ve dañada o atacada principalmente por patógenos. Se está defendiendo. Defendiéndose. Ella sabe que puede en cierta forma, digamos que matar a esas bacterias, hongos o insectos que la están atacando. Muy bien. Una pregunta que hemos recibido en algunos de nuestros elementos de redes sociales por parte de agricultores es ¿por qué las plantas producen radicales libres y antioxidantes durante el proceso de estrés vegetal? Creo que es parte de lo que hemos comentado, pero si pudiéramos profundizar un poquito más en el tema. Pues básicamente es lo mismo. Los radicales libres se generan por esas condiciones de estrés. Nosotros dentro del manejo agronómico, digamos que es bueno manipularlos. O sea, es como todo, necesitamos manipular el estrés. O manejarlo. Correcto. Manejarlo para, en cierta forma, poder tener una floración. Por ejemplo, es muy común en algunos lugares por ejemplo, en la producción de aguacate, en algunas cuestiones muy tropicales como Colombia, algunos lugares como Brasil, donde las personas se enfrentan situaciones muy complicadas de falta de floración. Y eso es porque la planta realmente no está acumulando, digamos que que no hay suficiente luz. En cierta forma, digamos que hay cierta situación, pero lo que no existe es la variación climática que le permita a la planta identificar que debe haber una floración. Sí, que ya es necesario. Entonces se combinan dos situaciones interesantes. Se combina que no existe una variación climática y que la acumulación de reserva energética ante una radiación o unas horas luz relativamente pequeñas no le permiten a la planta hacer la floración. Entonces, los radicales libres siempre se van a estar, digamos, formando ante las condiciones de estrés, temperatura, falta de agua, una intoxicación con insecticida, con un fungicida. Eso es tremendo, la cantidad de radicales libres que se generan buscando controlar a un insecto y aplicarle algo. Son muy fuertes esos estreses dentro de la planta. Correcto. Y específicamente en este tema del acumulamiento de plaguicidas, ¿cuál es la mejor recomendación para el manejo de ese estrés específico? Yo creo que lo que tenemos que hacer, pues definitivamente no podemos producir sin utilizar algún esquema alterno de control. Ojalá algún día
no apliquemos nada y la planta produzca lo que querramos, ¿no? Ojalá algún día se llegue a ese grado. Actualmente pues no es así, tenemos que utilizar herramientas como insecticidas, fungicidas, bactericidas para poder realmente sacar con éxito el cultivo. Son necesarios. Son necesarios. Lo que sí debemos hacer es evaluar la calidad y el nivel de estrés que cada uno de esos productos pueden llegar a inducir en la planta, y eso a la fecha es posible medirlo. Ya existen equipos, mecanismos y metodologías para poder identificar cuál es el pesticida que más condición de estrés le genera a la planta y cuánto tiempo la tiene estresada. Y se han hecho estudios donde permiten que si sacas de estrés muy rápido, utilizas el fungicida, el bactericida y sale, pero tú aplicas algo para que la planta se recupere del estrés y tienes impactos interesantes en rendimiento. Es correcto. Esto está muy relacionado con el tema que vimos con el ingeniero Luis García en nuestro podcast anterior, cuando hablábamos del concepto innovario, ¿correcto? Exactamente. Sí, definitivo. Porque al final de cuentas, como ya se mencionó hace un momento, debemos de manejar el estrés. El manejar el estrés, buscando un manejo de estrés lo mejor posible para mejorar la calidad. Y ahí hay un área de oportunidad tremenda, porque de repente por las condiciones climáticas puedes estresar de más y no tener la calidad que necesitas, o no estresas y tampoco tienes la calidad. Yo creo que es uno de los ejemplos más interesantes a nivel mundial. Y que de alguna manera también fortalece el principio de manejar el estrés y no controlar el estrés, ¿correcto? Exactamente. Sí, el manejo del estrés en función del interés agronómico, al final de cuentas, porque inclusive la misma floración, el llenado, el color de un fruto, la acumulación de los grados Brix de una planta van de la mano por señalizaciones de estrés. Y ahí también hay un área de oportunidad tremenda, porque calidad de dulzura, de que la planta, de que el fruto tenga un buen sabor, ahí tienes que tener un muy buen manejo de estrés. Porque es muy fácil decir, voy a estresar la planta para acumular grados Brix y de esa forma tener una fruta dulce. Eso se dice muy sencillo. Sin embargo, no siempre ocurre. Claro. Y es muy común escuchar agricultores que comentan, oye, pues sí las estresé, pero pues me faltó agua. Pero sí me pasé de agua. O al revés, subieron los grados Brix, pero no está dulce. Exacto. Son grados Brix que no tienen sabor. Uh-huh. Y eso es un error muy común en el manejo eficiente del estrés para que la planta acumule los azúcares necesarios que generan esa dulzura. Y ahí se habla también ya de una oportunidad tremenda de cómo y en qué momento. Y no solamente hablamos de grados Brix, hablamos de muchísimos cultivos en ese sentido. Hay un cultivo que está creciendo cada vez más en países de Medio Oriente, que es y aquí en el norte de México también, que es la palma datilera. Y la palma datilera, para que produzcan los dátiles de forma adecuada y la calidad que se requiere, es un manejo de estrés impresionante también. Claro, si no tienes dátiles insípidos. Y no insípidos, sino que también un dátil que tiene una piel que no les genera la calidad necesaria. Correcto. Se deshidrata, digamos, en el momento inadecuado. Ya. Porque al final de cuentas es un mal manejo del estrés. Bien, ya que estamos adentrándonos más en este concepto, hablando de condiciones específicas de estrés, ¿cuáles serían los principales factores a considerar si habláramos de variaciones de temperatura, ya sea de frío o de calor? Ok. Bueno, normalmente bajo esas condiciones tenemos que ayudarle a la planta a que pueda primero identificar con buena precisión esas variaciones. Se dice que una planta tiene habilidad de irse adaptando. O sea, digamos que si una planta está el día de hoy a 15 grados, 20 grados de temperatura y al día de mañana llega a 0 grados, pues existe una alta posibilidad de que sufra un daño muy fuerte. ¿Por qué? Porque son cambios extremadamente bruscos. Pero cuando tenemos plantas que el día de hoy están a 15 grados, el día de mañana a 10
y va bajando la temperatura de forma gradual, normalmente las plantas van a tener un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación va muy de la mano con la producción de algunas sustancias internas dentro de ellas. ¿Cómo podemos apoyar a la planta cuando ocurre ese tipo de proceso de adaptación de estas condiciones tanto de calor como de frío? Es la aplicación de algunos aminoácidos, yo creo que es súper importante, y definitivamente el manejo eficiente del calcio. ¿Por qué? Porque una planta puede pensar, puedes tener el día de hoy a 15 grados, y si tú tienes, vamos a pensar, un nivel de calcio, para hablar de un porcentaje de 0.6, 0.7 en una hortaliza, que es bajo, y la temperatura empieza a subir, a subir, a subir, y ese nivel de calcio es bajo, la planta no se da cuenta que está subiendo la temperatura. Ya. Entonces no activa su sistema de adaptación, de empezar a producir sustancias que le ayuden a empezarse a adaptar a ese cambio de temperatura. Entonces tú tienes que decir, primero, antes que nada, si estoy enfrentando oscilaciones de temperatura, lo primero que debo de voltear a ver es cómo es mi nivel de calcio. Ok, mi nivel de calcio es bueno, ok, vamos a acelerar la velocidad de adaptación con apoyos de algunos productos a base de aminoácidos. Correcto. En el caso del estrés hídrico, o sea, por falta o exceso de agua. Sí, aquí yo creo que el calcio juega su rol también súper importante, igual que en el anterior estrés. Sin embargo, aquí debemos apoyar muchísimo a lo que se le conoce como la resistencia dentro de la planta, la resistencia al estrés hídrico. La planta tiene dos mecanismos, digamos, de adaptación a las variaciones de falta de agua, que podemos decir que es un proceso de elasticidad, que puede ser elástica, la planta por dentro se puede ir deshidratando sin tener ningún daño, y resistencia, que puede resistir completamente a pesar de que la planta se va deshidratando, las células por dentro no se mueran. ¿Cómo lo podemos ver esto? Y esto es un ejemplo muy sencillo, son las arrugas en las caras o en las personas. Nosotros generamos una arruga en nuestra cara o en nuestras manos porque se mueren células. Y se van marcando, esas células se van marcando porque no tuvieron la habilidad de seguir siendo elásticas a los movimientos de la piel. Uh-huh. Bueno, dentro de la planta, cuando se está deshidratando, se deshidrata, se reduce su tamaño y hay células que se mueren por dentro, se van muriendo. Y hay células y esas muertes, si siguen ocurriendo con mucha frecuencia, llega un punto en que la hoja se empieza a secar y vemos ya manchas de la planta ya de manchas de que la planta se está deshidratando. Correcto. Pero previo a eso ya se murieron muchas células. Antes de eso hay células que se están muriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ayudarle a la elasticidad, y la elasticidad se la da el nivel de calcio. ¿Cómo logramos la tolerancia al estrés? Tiene que tener una muy buena cantidad de azúcares internos. ¿A qué me refiero? Imagínese que vamos a deshidratar un vaso con agua. Tenemos agua y vamos a ponerla que pierda agua en la lumbre. Si ahora a esa agua yo le pongo azúcar, ¿cuál va a tardar más tiempo en perderse el volumen de agua? ¿El agua sola o el agua con azúcar? Normalmente las aguas con azúcar tienen capacidad de mantener más tiempo la hidratación. Eso mismo hace la planta. Empieza a acumular sólidos de forma interna dentro de la célula para poderse proteger. Eso quiere decir que la relación de sales de potasio, sales de sodio, con respecto a los polisacáridos o los azúcares, está mejor balanceada. Qué interesante. Entonces tienes que tener ese balance orgánico mineral dentro de la célula. ¿Cómo lo promueves? Que eso es lo más importante, cómo promoverlo. Porque tú puedes decir, y la mayor parte de la gente lo hace, decir, bueno, voy a aplicar potasio para que mi planta tenga una muy buena hidratación. Y es cierto, el potasio es un muy buen osmorregulador que ayuda a que la planta pueda estarse hidratando. Pero en un estrés muy fuerte, cuando la célula empieza a perder volumen por falta de agua,
el potasio puede llegar a una concentración tan alta que daña las membranas o mata las células. Entonces tiene que tener un balance de polisacáridos internos. Esos polisacáridos, ¿quién los produce? La misma planta. La planta los produce a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la planta haga ese balance? Con la aplicación de algunos compuestos orgánicos. Le ayudamos primero con la señalización, decirle, cuando todavía estás hidratada, prepárate. Y ella empiece a producir esos polisacáridos. Existen ya productos que le ayudan a la planta a esa señalización. Muy bien. En el caso del manejo de estrés en suelos salinos, ¿qué nos comenta? Yo creo que va muy de la mano con el grado, con lo que es la falta de agua, definitivamente con la cantidad de calcio, otra vez el elemento calcio. Nuestro amigo el calcio. Y aquí hay otro elemento del cual no hemos platicado que también es fundamental en el proceso de regulación de la transpiración, que es el silicio. El promover que la planta identifique. Bien, eso es algo bien interesante porque una ocasión alguien me preguntaba, pues vamos a aplicarle silicio a las plantas, y él decía, pues es que silicio hay muchísimo en el suelo, todas las arcillas son silicatos de calcio, aluminio, magnesio, son silicatos. Digo, pues si quiero aplicarle silicio voy a agarrar arena y le aviento arena a la planta y estoy aplicando silicio. Pero lo más importante digamos que de los productos es generar una formulación que sí le permita a la planta identificar al mineral. Y cuando la planta identifica que tiene silicio de forma interna, también le ayuda muchísimo a prepararse para regular la transpiración de la planta. Y este producto, al igual que el calcio, hace una sinergia muy interesante para poder evitar los efectos de salinidad. Porque el problema de salinidad es fuerte cuando existe o se combina con alta temperatura. Porque podemos tener alta salinidad, pero si no la temperatura no es alta, es sencillo de manejar. ¿Por qué? Porque la planta sigue teniendo agua disponible. El problema de la salinidad es que evita que la planta pueda tomar agua de forma eficiente. Entonces la planta empieza a generar estructuras o a tener problemas por esa falta de agua, ¿no? Dependiendo de cómo está la situación. Sin embargo, cuando se combina con alta temperatura, pues se multiplica el problema. Claro. Porque tengo falta de agua en el suelo por la salinidad y la exigencia es muy alta por la alta temperatura en la transpiración, se me vuelve un problema muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos a regular la transpiración de la planta. Y el elemento que más ayuda en ese sentido cuando hay salinidad y alta temperatura es calcio y definitivamente, y el otro es el silicio, que le ayuda a la planta a prepararse y a generar estructuras para defenderse de esas condiciones. Muy bien. ¿El exceso de fertilizantes en el suelo puede provocar un estrés? Yo creo que el mal manejo, no tanto porque el exceso puede que tú ayudes a una señalización en un momento y en ese momento aplicaste algo. Desde la palabra decir exceso ya es malo. Todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Desde decir exceso ya es malo. Digamos que el mal manejo de los fertilizantes sí causa muchísimo daño. Y yo creo que no hemos dimensionado el daño tan grande. Ahora en la última semana de mi último viaje a Brasil, estuvimos con unos agricultores de aguacate y estuvieron aplicando unos fertilizantes. E hicimos un lavado de raíces y ellos hicieron una aplicación de fertilizante, digamos que en el área, lo que es normal en una planta, el área de goteo, un frutal, ahí aplicaban el fertilizante. Y estuvimos revisando las raíces y todas las raíces donde se aplicó el fertilizante estaban quemadas, completamente dañadas, el árbol empezando a tener problemas de abortos, empezando a tener una serie de situaciones no buenas. Y el señor decía, pues es que yo apliqué fertilizante para que amarrara la flor. Le digo, pues sí, aplicó fertilizante, pero ve ahora ocurrió lo contrario. Sí, la planta se defendió, está... Sí, o sea, se generó tanto daño por la aplicación que la planta generó un producto que se llama ácido abscísico y las flores empezaron a caer. Es correcto. Entonces, sí es malo,
si no sabemos cómo manejar los fertilizantes de forma adecuada. Creo yo que lo que tenemos que es aprender a nutrir a la planta, no a fertilizarla. Utilizar herramientas que permitan nutrir a la planta. Y los fertilizantes en exceso van en contra del principal nutriente de la planta, que es el agua. Correcto. O sea, si yo aplico cantidades muy altas de sales, que los fertilizantes desgraciadamente tienen esa presentación, que son sales, inmediatamente la planta empieza a tener limitaciones de falta de agua. Claro, o sea, no, una planta bien nutrida no es una planta con exceso de fertilizante. Pues. No, imaginémonos esta situación. Estamos hablando de estrés desalino, con alta temperatura, veo que mi planta no crece y lo que yo quiero y llego y le aplico fertilizante en una cantidad alta para buscar que crezca, pues yo mismo estoy generando el problema más grande, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante entender que la mayoría de los fertilizantes tienen un efecto salino y que ese efecto salino afecta mucho si no lo sabemos manejar. Muy bien, ingeniero. ¿Algo que usted quisiera agregar al tema del manejo del estrés vegetal? Yo creo que lo más importante definitivamente es entender primero nuestra condición climática para poder digamos que utilizar las herramientas más importantes. Si mi condición climática es fuera de salinidad, debo de pensar mucho, pero muchísimo en calcio, en productos que me ayuden mucho, que la planta responda de forma eficiente ante las condiciones adversas. Si mis condiciones son más salinas, pensar más en la parte orgánica. La parte orgánica es fundamental para que la planta genere esa resistencia interna a las deshidrataciones. Entonces, la única sugerencia es conocer con mayor precaución cuál va a ser la respuesta a mi planta ante las variaciones climáticas y actuar como consecuencia. Porque desgraciadamente el cambio climático ha hecho que lo que hacíamos anteriormente ya no funcione. Porque anteriormente nuestras condiciones climáticas no eran tan cambiantes y ahora no. Entonces sí tenemos que empezar a utilizar más herramientas y modelos que nos permitan entender mejor qué está ocurriendo con la planta. Desde el punto de vista de transpiración, de oxidación. Germinare le da las gracias y invitamos a toda la gente que nos escucha a seguirnos escuchando en los siguientes capítulos que se estarán divulgando en nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, muchas gracias.